Hola, ¿cómo están? Yo soy Margarita María Castro Gómez, tengo 43 años y una amante del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, acompáñame en este momento en el que voy a contar mi historia para que tú estés acá presente, me puedas iluminar lo que debo decir, cómo lo debo decir, que este mensaje llegue a muchas personas que necesitan oír estas palabras. Espíritu Santo, acompáñame, guíame, llena mi corazón de tu luz, de tu fuerza, de tu fuego. Amén. Bueno, yo crecí en una familia católica, creyente, y desde muy chiquita pues sí tuve como mucha cercanía con la Virgen María. Me llamaba mucho la atención las cosas de Dios, tanto que cuando hice mi primera comunión, que fue el día de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, en el colegio pues nos pidieron escribir una composición, como un escrito de lo que habíamos sentido el día de nuestra primera comunión, que iban a escoger un texto para ponerlo en el anuario del colegio. Y mi texto fue el escogido. Todavía estoy buscando ese anuario porque todavía no lo he encontrado, pero es un mensaje lindo de lo que yo sentía, ¿no? Cómo fue para mí tan importante recibir a Jesús. Tuve una infancia muy tranquila con mis papás, llena de una familia católica. Mis abuelitas me enseñaron desde muy chiquita a orar. Me acuerdo que mi abuelita materna, mi abuelita Emma, me sentaba a orar con ella el rosario y yo me aprendía como todas las oraciones desde muy chiquita. Y mi abuelita Ne, una mujer muy entregada a Dios, creyente, siempre nos impulsó a ayudar a los demás. Desde muy chiquita mi familia Castro llevaba regalitos a niños de poblaciones como que tenían más dificultades económicas. Cerca a Bogotá íbamos a La Vega, Villeta, por Boyacá, y entregábamos regalitos a muchos niños. Y pues obviamente nosotros como niños armábamos como en la Navidad con los niños, les hacíamos actividades. Una vez fuimos también a Cibaté, a una clínica de personas de salud mental, y nosotros fuimos y cantábamos la novena. Y bueno, siempre mi familia muy pendiente en Navidad de todo lo que pasaba, como todo en relación a Jesús. Fui creciendo y a los casi 14 años, creo, más o menos, tuve mi primer como encuentro real con Jesús, y es el tío de mis primos, un obispo, Monseñor Roberto Espina, crean la Asociación Santa Cruz y crean como este campo de verano que se llamaba Solnoc. Entonces pues era un campo de verano católico, que no era pues costumbre para nadie como un campo de verano católico. Y dice, bueno, pues toca llenar el primer campo. No, pues a los primitos, a los sobrinitos, y pues éramos casi toda mi familia, y pues mis primos, los Ospina, y pues éramos casi todos de la misma familia, y fuimos de participantes a este campo de verano. Y definitivamente este campo me protege de toda mi adolescencia, como que me cubre un poquito de la adolescencia loca que hubiera podido uno vivir, de conocer el trago, las fiestas, los novios. Pues no, a mí como que Santa Cruz me protege un poco. En el campo de verano había Eucaristía todos los días, y yo de 14 años iba todos los días a la Eucaristía, y por las mañanas el padre rezaba las laudes y yo me iba a la iglesia temprano antes que todos los demás a rezar. Entonces eso siempre ha estado en mi corazón, ¿no? Como esa cercanía con Dios, como que me llamaba. Yo decía, pero ¿cómo me va a desperdiciar la misa? Siendo que no era tan consciente de lo que pasaba, yo decía, pues si hay una misa yo voy. Entonces pues en el campo verano a las 6 de la tarde tocaban las campanas de la capilla y los que querían puedan ir, y pues yo era feliz en la capilla. Sigo en Santa Cruz, después fui subdirectora de un campo, después fui directora como de casa, se llamaba en ese tiempo, de otro campo, otro de niños, y bueno, ahí transcurrí como por ahí 5 o 6 años, como hasta que entré más o menos a la universidad. ¿Qué pasa en ese tiempo también? Que es como algo que va a marcar mucho mi vida, y es como la baja autoestima,
porque yo no había tenido novios, yo no había salido con alguien, entonces eso como que siempre marcó una parte triste, como que no me sentía bonita, no me sentía que los hombres yo les gustaba, y esa etapa va a ser como marcada entre la amistad, Jesús, porque tenía unos muy buenos amigos en Solnoque y en Santa Cruz, pero también con esa ausencia de por qué todos tienen novio y yo no. Eso fue hasta que llegó a la universidad. Y entro a la universidad y pues claro, empiezo a conocer muchas cosas que yo nunca había conocido, que era pues emborracharse o tomar trago. Nunca probé las drogas, gracias a Dios, pero sí tomaba más de la cuenta y de pronto sí me iba como de fiesta, siendo yo muy juiciosa siempre y juiciosa como en lo que yo estudiaba y en lo que hacía, muy responsable. En ese tiempo entro a la universidad y pasa una cosa que va a cambiar mi vida profundamente, y es el cáncer de mi tía Mari, la hermana de mi mamá, que digamos que cambia mi familia materna, la divide en dos. Mi tía era casi como mi segunda mamá, vivía pendiente de nosotros. Y esto pasa en primer semestre. Entonces, claro, entro a la universidad con muchas cosas nuevas por descubrir, pero en una tristeza profunda. Y yo me iba todos los días después de la universidad a visitar a mi tía a la clínica, a acompañar a mis primas, y es como un momento muy duro. Y yo medio estudiaba, pero estaba pendiente de mi tía, como de lo que le pasaba. Mi tía dura 1 año y medio enferma. Y mi tía durante ese año y medio no se queja, ni una vez la oigo quejarse. Le da un cáncer en el pulmón y le hace metástasis en el cerebro. Y ella era demasiado creyente. Mi tía iba a misa todos los días. Y yo no entendía bien eso. Yo decía, pero sí, ¿cómo si está tan enferma? ¿Por qué no le reclama a Dios? Nunca se quejó, nunca dijo, uy, esta enfermedad, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Nada, nunca se quejó. La herencia más linda que me dieron mis primas de mi tía fueron sus libros de oración. Todos están marcados, tiene subrayados, y hasta ahora que pues después de muchos años que sí me he acercado más al Sagrado Corazón, pues entiendo, ¿no?, cómo mi tía vivió su enfermedad desde realmente la entrega a Dios. Ella le entregó su vida a Dios, y estoy segura que eso goza del cielo, goza de la compañía y el amor eterno de Jesús. Ese año y medio pues fue muy duro en mi familia y hace que toda mi familia se aleje de Dios, porque pues todos sentimos que era culpa de Dios que nos hubiera quitado a Mari. Mi tía era la que armaba la Semana Santa en Villeta, la que nos hacía hacer un vía crucis con las cruces y nos ponía a todos a hacer una estación. Ella nos hacía visitar los monumentos, o sea, todo giraba en torno a ella. Ella se muere y pues mi familia queda muy triste. Mi tía cumplía el 31 de diciembre, que era la fecha más importante de mi familia porque era el cumpleaños de ella, y pues el siguiente año fue muy triste, y tanto que ni oíamos música. Mis primas pues también se alejan de Dios y todos nos alejamos de Dios. Eso fue un proceso muy duro, y claro, ahí en medio de eso vivo la universidad y pues claro, empieza todo a llegar, ¿no? A salir de fiesta, a tomar tragos sobre todo, que era lo que yo sentía, que no era como lo que yo quería, pero pues uno se deja involucrar de las personas. Igual fui muy juiciosa, me fue bien en la universidad, pero seguía ese sentimiento en mi corazón de por qué no tenía novio. Ya después tengo mi primer novio como a los 23 años, ya al final de la universidad. Duró con este novio varios años, pero él decide irse a estudiar a otro país y terminamos. Y empieza ese momento de empezar a trabajar. Yo hago mi práctica en una agencia de publicidad, y la que era mi jefe me propone hacer una agencia. Y desde muy chiquita, casi desde los 24 años, pues emprendo una empresa, y eso me pone en prioridad otra cosa, y era mi empresa, mi emprendimiento y mi éxito profesional. Yo creo que ese es el mayor dolor y sacrificio que tuve.
porque dediqué muchísimos años a sacar adelante mi empresa y me olvidé de muchas cosas. Me olvidé de Dios, me olvidé de lo que era realmente importante, se me olvidó pues que yo quería una familia, que yo tenía sueños de ser mamá, y me dediqué con cuerpo y alma a trabajar. Trabajaba mucho, trabajaba 12 horas al día, viajaba, no estaba casi nunca en mi casa, y eso se me va a ver reflejado años después, que entiendo que pues toda esa entrega que le tuve a mi trabajo pues sí me alejó completamente de Dios. Todos estos años son de vacío espiritual, no voy a nada. Hay a veces que cuando terminé con ese novio, yo me iba con una tía muy querida que me acompañaba al Fallé, y nos íbamos al Fallé como un retiro de 3 días, como yo a pasar mi tusa, pero después volvía como a la realidad de ir a veces a misa, a veces comulgar, pero a veces no. Esto dura muchos años, como esta lejanía de Dios, hasta que empiezo como a sentir otra vez las ganas de estar cerca. Tengo otro novio con el que duro un tiempo y después otra vez termino con ese novio y siento otra vez ese vacío, ¿no? De por qué no me he casado. Ahí ya tenía como 33 años, y solo porque Dios de verdad sí lo permite, conozco una persona que se llama Carolina López, que tenía un rosario en una capillita de los Padres Oblatos en la 72, y me dice que me empieza a decir cosas de mi vida y me dice: necesito que hagas algo. Ve 33 días seguidos a Eucaristía con una confesión de vida y comulgas todos los días. Si no vas un día, tienes que volver a empezar. Y yo, que siempre he sido de reglas, de seguir normas, yo dije: listo. Esto, yo me sabía todas las misas de Bogotá, yo me encontraba en las misas, hacía lo que fuera, pero claro, era para reparar todo lo que yo había hecho años anteriores, porque una de las consecuencias graves de sentirme sola, o de no haber tenido novio, o de no haberme casado, o no haber tenido hijos, las fui a pagar en la nueva era. Entonces, claro, a mí me lleva la que era mi socia en mi empresa, me llevó una señora de Los Ángeles. Claro, yo creyendo en Dios, en la Virgen, en Los Ángeles, pues dije: no, pues sí, de una. Voy y pues la señora me empieza a decir todo de mi vida, literal, todo. Y yo: pero ¿cómo sabe todo? Después voy a otra, que en esa sí, ella sí me lleva a una casa como rara. Ya ahorita caigo en cuenta que era como raro. Y empieza a decirme: te vas a cuadrar, vas a tener un novio. Y claro, y conozco al que fue mi último novio. Entonces todo lo que ella me dice va pasando, y yo: no, eso tiene que ser de Dios, eso tiene que ser de Dios. Y me empieza a dar unas cartas de Los Ángeles, unas piedras de unos colores, unas meditaciones con ángeles. Bueno, no les cuento todo lo que yo hice, y todo costaba un montón de plata. Todo era, cada cita era 250.000 pesos, un montón de plata. Y yo creo que el enemigo se aprovecha del desespero que uno siente por saber el futuro, por saber cuándo te vas a casar, por que tú sigues pagando, ¿no? Sigues yendo. Entonces, que hay otro curso, no sé qué, yo pagaba. Que compres tal libro, que yo lo compraba. Que el libro de los 4 acuerdos, que eso sale en todos lados, todo el mundo lo lee. No, guácala. Pero yo pagaba, yo leía, yo hacía todo lo que me dijera esa señora. Claro, empieza todo este momento, y miren cómo Dios es divino, que siempre me seguía llamando. Entonces después, cuando termino con ese novio, como al año, aparece Carolina. Entonces, claro, yo creo que yo tenía que reparar todo lo que yo la había embarrado, metiéndome en cosas de la nueva era, que definitivamente son cosas que no son de Dios, son anticristianas, y que te llevan a un camino que no es el que Dios quiere para ti. Yo hago este recorrido de los 33 días seguidos. Yo era, como les había dicho, muy mariana, la Virgen estaba conmigo, yo había ido a visitar a la Virgen de Guadalupe y había sido súper emocionante para mí, pero Jesús y yo sabía que Jesús había muerto por mí en la cruz, yo creía en Él, yo sabía que Él era el Hijo de Dios, pero no sentía ese amor profundo por Él. Cuando terminó estos 33 días de misa, miren, el último día es como si me hubieran quitado una venda a los ojos, era algo impresionante. Yo empecé a ver las cosas diferente.
De un día para otro saqué todo lo que yo tenía en mi casa, sin que nadie me dijera. Saqué los libros, las cartas, las piedras, todo lo que tuviera que ver con Nueva Era. Fue inmediato, lo metí en una bolsa negra, lo boté y me sentí diferente. Claro, empezó a confesarme, a ir a misa los domingos, seguía yendo a este rosario, que los primeros 2 o 3 rosarios que hacía Carolina duraban 2 horas, 2 horas y media, y yo era arrodillada y no podía parar de llorar, de reparación y de liberación de todo lo que yo había hecho mal durante ese camino, porque obviamente también había perdido mi castidad, había perdido muchas cosas que Dios, yo sabía, tenía para mí, tenía guardadas especialmente para mí, y había perdido la gracia, ¿no?, de estar con Él. Empieza ese camino de conversión y empezó a conocer mucha gente y empezó a conocer amigos en la fe, y empieza a cambiar mi vida. Empiezo a ver mi soltería con el amor de Jesús. Primero, dándome cuenta que yo no había tenido novios de chiquita porque me estaba protegiendo, ¿no?, de haber tomado malas decisiones, de pronto de haber quedado embarazada más chiquita, bueno, tantas cosas que pienso hoy, cómo él te cuida, ¿no? Y después de yo haber visto muchos años que no haber tenido novio o no haberme sentido, digamos, como lo dice el mundo, deseada por el hombre y que de todos me cayeran, cómo después eso se va recompensado en sentir el amor total de Él. Yo empecé a acercarme a Jesús, al amor de Él. Empecé a verlo y a entenderlo y a sentirlo en mi vida. Yo le hablaba todos los días a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que me dieron después de una consagración que hace Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, una Eucaristía, y cómo Él te va preparando. Yo hice parte de esa consagración que fue en la catedral primada, y me pusieron a leer una de las lecturas. Salí en televisión nacional, todo, y mira, era la preparación que Él tenía para hacerme, como invitándome a que Él sabía que yo le iba a trabajar a Él. Empiezo a estar en muchos grupos, en muchas cosas, y empiezo a liderar grupos, a liderar un grupo de jóvenes durante casi 3 años, durante la pandemia, y de verdad mi vida empieza a verse de otro color. Como les decía, empiezo a vivir la soltería diferente. No estoy sola, sino estoy soltera. Y como Él quería que yo todos estos años los pasara con Él, que yo me dedicara tiempo para mí y para Él, para nuestra relación, para nuestra amistad, porque seguramente si yo estaba con alguien no iba a dedicarme lo que he dedicado a Él, a conocerlo, a entenderlo, a profundizar, a orar. Miro para atrás y digo, wow, todo lo que Él ha hecho en mí, todo lo que Él me ha enseñado y lo que ha cambiado en mi vida. Doy gracias a Dios porque si no hubiera pasado toda mi vida como fue, seguramente hoy no estaría acá sentada contándoles cómo Jesús transformó mi corazón. Yo era una persona mal genio, muy exigente en el trabajo, no era tan buena jefe, me costaba mucho entender las opiniones de los demás, era intransigente. Y de verdad que cuando uno se deja moldear de Jesús, va cambiando el corazón uno sin darse cuenta. Y yo siento que hoy la que está acá es otra Margarita María, a la que de pronto hace 10 años estaba sentada hablando de su éxito profesional, de lo que había logrado con su empresa, de cómo yo me vanagloriaba de eso para decir, yo soy mi trabajo, yo soy tener una empresa, yo soy... Y ya eso ha quedado en un segundo plano, ya no es mi prioridad. Dejó de serlo hace mucho y mi prioridad es ahora solo estar con Él y ser su hija amada. El Sagrado Corazón de Jesús llega a mi vida, que a veces me miro para atrás y digo, wow, qué afortunada, porque conocí a Ale y Andrés en Impulso, que es un apostolado de una amiga que le habla a los noviazgos. Yo empecé ahí porque empecé a preparar el tema del perdón. Claro, pues porque la primera que tenía que aprender de perdón era yo. Fue 1 año y medio duro, difícil, que aprendí ese tema. Pero pues conocí a Ale y a Andrés y nos hicimos buenos amigos. Al tiempo que Ale y Andrés empezaban a involucrarse con el Sagrado Corazón, pues todo pasa por algo. Cuando el Sagrado Corazón va a mi casa,
es la primera peregrinación que tienen ellos con Gloria, y fue algo súper bonito porque eran las dos generaciones, estaban todas mis tías que conocían a Gloria, al Sagrado Corazón, y todas mis amigas, ¿no? Como las dos generaciones unidas, recibiéndolo a él en mi casa. El Sagrado Corazón decide quedarse ese día como 3 días en mi casa y empieza a sorprenderme con todo lo que hace. Cada día va una persona diferente, va una persona que ora, va como 2 horas a orar y a llorar frente a él, después una amiga, después mi familia. Y yo dije, el Sagrado Corazón es algo especial. Y empezó a involucrarme con Ale en decidir qué hacemos, ¿no?, con este Sagrado Corazón, y nos lanzamos a hacer la consagración en el 2023 sin pensarlo mucho. Dijimos, ay, hagamos una consagración. Mentiras, estoy diciendo todas las mentiras. Ella lo organizó con Mariana Saldarriaga y me dijeron un día, ay, si tú quieres ayudar. Y yo, sí, de una. Y entonces Ale me dice, te espero tal día en mi casa. Yo llegué, yo ni sabía qué íbamos a hacer, nada. Yo dije que sí. Llegué y Ale, oye, ¿y la camisa blanca? Y yo, ¿cuál camisa blanca? Sí, es que vamos a grabar en video y entonces se graba así y tú tienes que decir esto. Y yo, ¿qué? Y yo ni entendía, pero dije que sí. Grabamos todos esos días, que fue una grabación súper ardua, pero súper bonita, conocer tantas personas, y pues lo hicimos sin saber mucho cómo qué resultado iba a tener, y fue emocionante. Ya el día de la consagración ver a 250 personas vestidas de blanco, consagrándose al Sagrado Corazón, ¿no? Entender las promesas que Él nos hace y conocer a esta santa que se llama como yo, que aquí está su reliquia, a Santa Margarita María de Alacoque, y cómo profundizar en la vida de una santa te ayuda a entender qué es lo que debes ir cambiando y perfeccionando y acercando a Dios en tu vida. Y este camino del Sagrado Corazón pues ha sido como siento yo, el culmen de mi fe, como que Dios me fue llevando de la mano paso a paso en este camino tan especial de conocerlo y darlo a conocer desde el amor puro, porque es que es muy difícil explicar el corazón de Jesús. Solo lo puedes explicar con el amor, solo lo puedes explicar con tu experiencia viva de fe, con tu vida, que los demás vean un poquito de ese corazón en ti. Y así ha sido estos últimos meses de locura con Ale, con Daniela, con Mariana, con Santiago, con el hermano James, de montarnos en un curso del Sagrado Corazón, de recibir que las personas se nos acercan a decir, ay, tú eres la del Sagrado Corazón, la de la consagración. Emocionante, dan ganas de llorar y decir, no, es que todo es gloria de Dios, todo es para Él, todo es por Él. La última vez me pidieron desde Lima dar una charla sobre algunos de los santos del Sagrado Corazón, y próximamente daré otra charla a unos catequistas en Lima, y es como a donde Él te va llevando. Lo último y más lindo es que a través de una persona muy cercana, Jesús me dijo que estaba muy complacido con todo lo que estábamos haciendo del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso es solo una reafirmación que Él permite, que tú te enteres un poquito de que Él está feliz con eso y que Él quiere que sigas haciéndolo, así te cuesta, así duela, así sea difícil. Y pues simplemente decirles que todo lo que hace Dios en la vida, lo que permite, lo que no permite, siempre es para darle gloria a Él. Ya que ha permitido que a través de mi soltería pues muchas personas se den cuenta de cómo es vivir una soltería en Dios, cómo Él permite eso para que te acerques a Él, para que vivas en su amor y que ya no necesites nada más. Que si llega una pareja a tu vida o llega una familia, va a ser para complementar muchas cosas, pero que lo único que realmente llena el corazón es el amor de Él.